Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Isaac, buenos días. Hola, buenos días. Estaba esperando hace un rato, como no conectarme, fui a hacer unas cositas, pero ya vine. No te preocupes, ya estamos acá. Sí, voy a explicar el examen que hemos dado la semana pasada, vamos a resolverlo y les tengo que explicar el examen final antes de irnos a esta semanita de vacaciones. Así que les pido me ayuden con sus compañeros para que se terminen de conectar, puedan estar todos, por Allá favor. ahora les mando una timbrada al grupo. Excelente, gracias. Bien, con lo que estamos vamos a ir iniciando la sesión. En principio, como les decía, vamos a corregir el examen que ustedes ya realizaron la semana pasada. Lo voy a corregir con ustedes para que luego ustedes puedan contrastar, correcto, su propio examen con la nota que ya está en el sistema. En la primera pregunta, por favor, si hay dudas me van comentando, estoy atenta al chat. En la primera pregunta decía, un conflicto puede ser, y un conflicto puede ser, señores, cognitivo y puede ser emocional. Acá la alternativa correcta era la C, ¿correcto? Porque el conflicto puede ser incluso cognitivo, conductual y emocional, que ya lo hemos visto en las sesiones de clase. Entonces la alternativa correcta era la C. En la pregunta 2 dice, de acuerdo a los elementos del método Harvard, y ojo, lo hemos visto en el método Harvard en la sesión 12, si no me equivoco, pero también lo hemos visto antes, los elementos. La alternativa al no acuerdo, y cuando hemos hablado de la alternativa al no acuerdo, yo te hablaba de este famoso plan B. Incluso te decía que puede haber plan B, C, D, que podemos tener varios planes. Entonces, la alternativa al no acuerdo es el plan adicional que se tiene para ir a negociar. La alternativa correcta es la A. Acá ha habido algunos errores porque han marcado la C, el plan que solo me beneficia a mí. Y eso de por sí ya es incorrecto, porque el método Harvard no pide que solamente te beneficies tú. El método Harvard lo que busca es que ambas personas consigan una negociación beneficiosa para ambas partes. Entonces la alternativa C, no sé por qué, pero varios se han equivocado y han marcado la C. Es la alternativa correcta, la A. Pregunta 3. En una negociación entre un padre y su hijo, en esta pregunta yo les he hecho noción a los elementos de la teoría del juego, porque pensé que ya íbamos a llegar a ese tema, pero no llegamos, ¿correcto? Así que esta pregunta 3, no importa la que hayas marcado, yo te la he considerado como válida, como punto a tu favor, porque todavía no habíamos terminado de ver teoría del juego, que es algo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, esta pregunta la vamos a retomar para la clase de hoy, para ver qué hubieses marcado, ¿correcto? Pero hayas marcado, la alternativa que hayas marcado, yo te la he considerado como válida porque esto ha sido un error de mi parte, todavía no te debí preguntar sobre eso. Pregunta 4. Al realizar preguntas inteligentes, que también lo hemos dicho por lo menos en 3 clases, preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes tienen que ver con el contenido de las preguntas, pero también con la forma que tienes para preguntar. La alternativa correcta en la 4 es la C. Toma nota, por favor, para que luego tú también puedas contrastar con tu propio examen. En el método de negociación URI, correcto, dice,
¿Es posible utilizar tácticas de amenaza? No podemos amenazar en negociación URI porque lo que busca es cuidar la relación más bien, ¿correcto? ¿Se busca que el adversario pierda? Tampoco. Entonces acá la alternativa correcta en la 5 es la D. Ninguna es correcta. La 5 es la D. Al planificar la negociación debemos considerar las concesiones. Las concesiones, como concepto, tú ya sabes que es todo lo que tú llevas a mesa de negociación, aquello que puedes ofrecer. Entonces, todo aquello que puedas ofrecer está relacionado con el cómo voy a hacer para conseguir este objetivo. Las concesiones están en la misión. La alternativa correcta es la B. ¿Correcto? La misión. Porque todas las concesiones es aquello que yo llevo para poder conseguir el objetivo que me he planteado. Entonces todo eso va en la misión. El conflicto latente es también conocido como el problema. Es el preconflicto, si quieres, va antes del conflicto, conflicto latente, porque está ahí como una bombita de tiempo. Eso se llama problema. La alternativa en la 7 es la B. Pregúntame si tienes dudas, ¿ah? En una empresa, el nuevo integrante descubre que es poco aceptado por ser hijo del gerente de finanzas, por lo cual va y le reclama a sus compañeros, ¿correcto? Los cuales indican que ha sido apadrinado y que solamente por eso está ahí, qué sé yo. ¿En qué fase de la escalada del conflicto está? Incomodidad no puede ser, porque incomodidad es una sensación, no tienes idea de por qué algo está medio raro. Acá ya tienes idea, entonces incomodidad no puede ser. Insatisfacción es cuando ya descubres qué es lo que está pasando, es decir, por qué me siento incómodo. Acá ya descubrió, sí, entonces podríamos decir, podría ser insatisfacción, pero aquí ya se llegó a algo más, se llegó a los incidentes, porque ya fue y ya reclamó a sus compañeros. Esos son un incidente. Profesora, ¿por qué no puede ser crisis? Porque la crisis es cuando ya se desencadenó todo, como yo te he dicho, en algún momento explota la bomba, hay agresiones verbales, hay agresiones físicas, ¿correcto? Entonces cuando ya la crisis está, o el conflicto, perdón, está en plena ebullición, que eso es crisis. En este caso, la alternativa correcta para la 8 es la C. Todos los problemas se convierten en conflicto, no, incluso lo hemos visto en clase, acá es la alternativa correcta, esto es falso, porque hay problemas, es decir, hay conflictos latentes que solamente quedan ahí, les damos solución rápido y no se convierte en un conflicto, es decir, no se manifiesta el conflicto porque ya lo solucionaste. Entonces, no todo problema se convierte en conflicto y justamente por ahí iba la diferencia entre ambos conceptos. Pregunta 10. Marco está molesto consigo mismo. Si está molesto con él mismo, ya estamos hablando de un conflicto intrapersonal, pero seguimos avanzando. Porque ingresó a trabajar a un lugar donde no se sentía cómodo, qué sé yo, está disgusto y esto ha generado que haga su trabajo de mala manera, que culpe a sus compañeros. Acá ya hablamos de un conflicto interpersonal. Estamos hablando de un equipo de trabajo, por tanto también hay un conflicto grupal. Todas son correctas. Todos estos conflictos están presentes en este caso señalado. Hasta ahí me siguen, todo bien, dame feedback, por favor. Perfecto, gracias, Javier. ¿En qué etapa de la escalada del conflicto ya no será posible o ya no es posible encontrar una solución? En ninguna, porque incluso en la crisis se hace más difícil, pero es posible llegar a una solución. Entonces, en ninguna de estas, la alternativa correcta en la 11 es la D. Ninguna. Pregunta 12. El no presentar la vestimenta adecuada. Eso tiene que ver con errores en la promoción. Alternativa correcta, la D. Pregunta 13. El método de negociación URI, ¿qué busca? Dice aquí, ser suave con el problema y duro con las personas. No, todo lo contrario. Más bien busca ser suave con las personas y duro con el problema. Esta alternativa no es. ¿Busca cuidar la relación? Sí, esa es la alternativa correcta. El método URI busca cuidar la relación. Las siguientes son preguntas para desarrollar. Correcto, dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de contar con un margen de negociación?
Ojo, dice cuál es el objetivo. No está preguntando cuál es el concepto del margen de negociación. Deme un ejemplo de margen de negociación. No. La pregunta es cuál es el objetivo. ¿Para qué tenemos un margen de negociación? ¿De qué nos sirve? Por ahí han contestado, voy a mencionar algunas respuestas que ustedes mismos han dado que son correctas. Nos sirve para poder tener capacidad negociadora, sí, es correcto. Otra persona ha puesto, nos sirve para poder tener mayor amplitud para poder negociar, también es correcto. Nos sirve para medir cómo va nuestra negociación, también. Pues todas esas son alternativas o respuestas correctas. Como son preguntas abiertas, te menciono esto, pero cada uno lo ha podido decir con sus propias palabras, claro. Lo importante es que la respuesta esté apuntando al objetivo. Explique la relación. Acá lo importante es que tu respuesta identifique la relación entre los conceptos, no los conceptos por separado, sino la relación entre ambos. Un ejemplo, para poder relacionar la comunicación con el acuerdo es que a partir de el canal de comunicación que tú requieras para esa negociación, vas a poder establecer los acuerdos. Los acuerdos se van a poder mandar por correo, por WhatsApp, qué sé yo, cara a cara, dependiendo del canal de comunicación que tú hayas utilizado. ¿Ya? Y acá dice, mencione 4 aspectos por los cuales el modelo URI no podrá ser utilizado. Acá han habido muchísimas respuestas, en la mayoría, si no son todas, correctas, ¿ya? Lo que sí ha habido es que hay personas que no han contestado esta pregunta, ¿ya? Pero las respuestas han sido diversas, han puesto porque la persona que está negociando es agresiva, porque no quiere llegar a un acuerdo compartido, porque la persona tiene un perfil difícil, porque la persona amenaza a la persona, porque lo ve como adversario. Todas esas son alternativas o respuestas correctas. ¿Ya? Entonces, quiero que tú revises el examen con las alternativas que yo te acabo de dar, con detalle, no lo tienes que hacer ahorita, lo puedes hacer mañana, pasado. Si he cometido un error, tú me escribes, profesora, he calificado mi examen, tengo 20 y en el sistema usted me ha puesto 16, no hay problema. Si he cometido un error, lo corregimos. ¿Correcto? Verifica igual tu examen con detenimiento. Las personas que participan mucho en clase, su nota es diferente porque he aumentado esos puntos a su favor, ¿correcto? Si han hecho algún trabajo adicional que yo he pedido y lo has cumplido, tienes puntos a favor. No es que yo me haya confundido, la profesora me ha puesto más nota, seguramente me quiere mucho. No, no, no. Es, sí te quiero, pero no tiene nada que ver con el puntaje. El puntaje que tienes tú adicional en el sistema, que es un poco más, es o por tu participación o alguna entrega de trabajo adicional, por eso, ¿ya? Igual verifica, por favor, tu examen con detenimiento. Bien. Vamos a hacer la clase de hoy, que es una clase muy cortita de teoría de los juegos, que justamente es el tema que nos había faltado. Voy a hacer teoría de los juegos y luego te voy a explicar todo lo que corresponde a tu examen final, por favor. Te pido, ojalá que mandes mensajito a tus compañeros, tienen que estar todos porque hoy vamos a decidir quién va a exponer en qué fecha. Y voy a explicar todo el detalle de cómo va a ser la exposición final del trabajo. Es importante que estén presentes, lo voy a explicar en unos minutitos. Vamos a concluir con el tema de la clase, que es la teoría de los juegos. Vamos a bajar acá por si acaso hay alguna pregunta o duda para ver el chat. Señores, cuando hablamos de teoría de los juegos y se menciona así, es porque la negociación es vista como un juego estratégico. ¿Qué significa esto? Tú habrás jugado en algún momento ajedrez, o por lo menos tendrás noción de cómo se juega el ajedrez o cómo se juega el póker, por ejemplo. Entonces, en estos juegos de estrategia se asemejan mucho a lo que significa una negociación, porque en una negociación lo que hay es una interdependencia estratégica. Ese es el concepto que tienes que entender. Interdependencia estratégica significa que mi estrategia va a depender mucho de lo que haga la otra persona. Es decir, en el juego del ajedrez yo voy a decir, voy a mover el caballo a tal casilla. Pero antes de moverla yo estoy pensando, si yo muevo esto, la otra persona lo que va a hacer es mover la torre hasta acá, entonces yo lo que podría hacer es tal cosa. Es como pensar 3 o 4 pasos delante de lo que estoy haciendo. Entonces mi estrategia va a depender mucho de la estrategia que pueda pensar también la persona que está al frente mío.
A eso se le conoce como interdependencia estratégica. El resultado no solo depende de lo que yo decida, sino de lo que también pueda decidir el competidor. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende el concepto de interdependencia estratégica? Es algo que te puedo preguntar en el final, por eso es que es importante que lo captes. Y está dentro de la teoría del juego porque justamente se asemeja mucho a un juego de ajedrez, a una partida de ajedrez, en el que tenemos que ir pensando qué está sucediendo por el otro lado. Igual en el póker o en algún juego de casinos que tú podrías traer a la mente, ¿no? Muchas veces cuando estamos jugando algún tipo de juegos de cartas, estamos pensando si la carta ya salió, si la puede tener tal o cual está colocando en mesa. Todo eso es parte de la interdependencia estratégica. Dame feedback, por favor, si está quedando claro, si lo estás entendiendo. Gracias, Javier. Parece que estoy haciendo la clase solo para Javier. Gracias, Javier, igual por tu feedback. Chicos, los demás, por favor, están presentes. Ojo, hoy día es nuestra última clase de teoría. Todavía tenemos semanas de exposiciones, pero hoy es nuestra última clase de teoría. Aquellos que no participan mucho, participa. Vas a tener tus puntos para tu examen final. Participa, por favor. Es tu última oportunidad para participar, ya no hay más. La teoría del juego contiene varios elementos y estos elementos de la teoría del juego que te voy a explicar por aquí te va a ayudar además porque es una especie de resumen de todo lo que hemos visto durante el ciclo. Es una especie de resumen. Vamos a ir refrescando algunos conceptos. Si es que no se refrescan, significa caramba, le tengo que dar mayor énfasis a este tema, tengo que revisarlo un poquito más para mi examen final. En los elementos de la teoría del juego están los jugadores. Los jugadores son las personas que están en negociación, ¿correcto? Cada uno de los jugadores son las personas que intervienen en una negociación, que puede ser dos o más, porque la negociación puede ser entre dos personas, entre dos empresas, entre dos países, entre dos grupos, entre dos equipos. Entonces, los jugadores son todos los participantes. Estos participantes tienen que tener claras las reglas de juego. Las reglas de juego en una negociación, dame ejemplos, por favor. Ejemplos de reglas de juego en una negociación. ¿Cuáles podrían ser las reglas? Invéntalas. Participa, participa. Mandujano, estás presente, participa. Ejemplos de reglas de juego. Acá Samané nos dice beneficios para ambas partes, algún porcentaje. Ya, pero eso es parte, está bien que lo menciones para darnos cuenta. Ojo, eso es parte de los acuerdos. Eso es otra cosa. Las reglas de juego es antes de negociar con ustedes, yo podría decir, ok, vamos a negociar el próximo viernes, pero por favor solamente es entre ustedes y yo. No es posible venir con abogados. No es posible que asistan sus padres de familia. No es ahí estamos poniendo una regla de negociación. Así como esa, dame otra regla que se podría colocar como parte de una negociación. Una regla de negociación, señores, podría ser ya dónde vamos a negociar, en un café, en tu empresa, en la mía, en el despacho de abogados, ¿dónde? El lugar también es parte de la regla de negociación. ¿Qué tiempo tenemos para negociar? Ok, señor proveedor, usted viene a mi empresa, tengo 2 horas para poder atenderlo. Eso es parte de una regla de negociación, el tiempo en el que nos vamos a dedicar a negociar sobre uno u otro tema. Reglas de negociación, ojo, ¿ah?
Ya, por ejemplo, muy bien, Alonso, eso también podría ser una negociación. Es decir, tenemos solamente esta oportunidad para negociar. No podemos aplazar, te estoy dando esta fecha. Entonces no se puede cambiar. Eso es parte de otra regla de negociación. Las reglas tienen que ser aceptadas por los miembros que están negociando. Eso también es reglas. Así podemos hablar de una serie de reglas que se pueden colocar como parte de una negociación. Los jugadores conocen y aceptan las reglas. Los jugadores optan por un perfil. Ya hemos visto perfiles durante las sesiones de clase. El perfil estratégico, el perfil sumiso, el perfil agresivo, miles de perfiles que tú puedes optar, colocarte en ese perfil para poder negociar. Los movimientos de los jugadores es justamente esta interdependencia estratégica. Yo decido moverme por aquí porque sé y conozco tus debilidades, tus fortalezas, qué sé yo, y me voy moviendo de acuerdo a lo que se va gestionando en esta negociación. El conjunto de acciones tiene que ver con la planificación. Yo planifico mi negociación. Entonces, acá hay una diferencia importante entre planificar y reaccionar. Reaccionar es llegar a una negociación y yo voy reaccionando de acuerdo a lo que va pasando. Eso no es otra cosa que improvisar, a ver qué sale. Pues, a ver, yo voy y más o menos lo que me va saliendo. Y así no funciona. No tenemos que reaccionar, sino más bien planificar nuestra negociación. Es importante la información que tú recojas a través de preguntas inteligentes que ya hemos visto en varias clases, la información que tú puedas recoger y la información que tú puedas brindar a la otra parte. Evidentemente, cuida que sea más la información que tú recibas que la información que tú des. Hay información que es tangible, documentos, evidencias, información intangible como las emociones, los sentimientos, las cuestiones que están por detrás de las palabras, que también es importante que tú recojas esa información. Hay información sensible e información no sensible. ¿A qué se refiere esto? Información sensible es información que está directamente relacionada con el conflicto. La información no sensible es importante, pero no es una información indirecta, si quieres. Una información que no está relacionada directamente con el conflicto. Por ejemplo, información de índole personal de esa persona con la que voy a negociar. Yo voy a negociar con Periquita sobre un conflicto que hemos tenido y una información indirecta puede ser, yo conozco que Periquita o me han pasado la voz que Periquita es una persona agresiva o que es una persona sumisa o que acaba de tener un problema familiar o que acaban de ingresar recién a esa empresa. Entonces, esa información adicional también es importante para el momento de negociar. Puedes trabajar distintas tácticas gracias a la información que has podido obtener. Tú obtienes mucha información, recolectas un montón, pero la analizas para ver cuál te sirve y cuál no te sirve. El escenario, que no es otra cosa que el ambiente donde tú vas a negociar, y tú puedes convertir ese ambiente en un ambiente cordial o en un ambiente hostil. Los símbolos, el tema de la carga emotiva. Si yo voy a negociar contigo sobre un mutuo disenso, yo quiero que tú firmes tu carta de renuncia. Entonces te llevo al lugar donde cuando tú recién ingresaste a esta empresa, cuando fuiste practicante, para justamente agarrarte por lo emocional y decirte que esta empresa creció gracias a ti, pero ahora no tenemos la oportunidad de seguir manteniendo. Quiero que entiendas que por el momento no será posible. Y te agarro por un poco la carga emotiva y te llevo al lugar donde tú creciste, qué sé yo. Entonces, ese tema de carga emocional para el tema del escenario es bien importante tomar en cuenta. Los símbolos tienen que ver con algunos elementos que tú coloques en el ambiente de negociación y que terminen siendo simbólicos para la persona con la que estás negociando. Eso también es parte de, ¿no? Las estrategias que ya hemos visto durante el curso, hemos visto dos tipos de estrategia, la estrategia cooperativa y la estrategia competitiva, y que estas se tienen que unir o relacionar directamente con las tácticas, que también hemos visto muchísimas tácticas, ¿no? Que pueden ser directas o sutiles. El caballo de Troya, la amenaza, el morcillamiento, el paquete completo, ¿correcto? Las tácticas de sentimiento. Hemos visto una serie de tácticas que pueden ser utilizadas directamente o sutilmente, ¿no? Medios camufladas, si quieres. Se pueden utilizar también estas tácticas.
Y esta última parte de beneficio-resultado justamente es lo que yo te pregunté en el examen, por error, ¿correcto? Beneficio y resultado. Te voy a explicar para luego ir a la pregunta y tú puedas contestar de manera correcta. Cuando hablamos del beneficio, es la utilidad que tú esperas conseguir, aquello que tú esperas ganar. Y el resultado es el impacto de esa ganancia. Te explico. Ay. Por ejemplo, si tú vienes a negociar conmigo sobre un aumento de sueldo, yo soy tu jefa, y tú vienes a negociar conmigo sobre el aumento de sueldo, me explicas las razones, me argumentas, utilizas tu método Harvard, ¿no? La etapa 4, hacerle fácil decir que sí. Finalmente, yo acepto y te digo, ok, va el aumento de sueldo, ya no vas a ganar 3.000, a partir del próximo mes vas a ganar 5.000. Eso es el beneficio, tú lograste conseguir aquello por lo que ibas, ya tienes tus 5.000, eso es el beneficio, el resultado es el impacto de ese beneficio. Vamos a inventarlo, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el resultado de esa negociación? Ojo, no es el aumento, el aumento es el beneficio. ¿Cuál sería el resultado? Te leo. Vamos, invéntalo. ¿Cuál es el impacto de que te hayan subido el sueldo para ti? Nadie quiere que le aumenten el sueldo. El impacto que te aumenten el sueldo puede ser, a ver, dice, profesora, disculpe, volveré a conectarme. Ya, ok, no te preocupes, está. El impacto de este aumento de sueldo puede ser, dice aquí, falla la productividad. Ya, pero ese sería un impacto para la empresa, Cristian. El impacto para la persona puede ser, por fin me voy a comprar mi carro, voy a pagar la inicial de mi DEPA, me voy a casar, el prestigio que tengo porque logré conseguir y todos mis compañeros dicen, wow, Giselle, lo lograste y lograste que te suban el sueldo, el impacto a nivel profesional, ¿correcto? Aumenta mis posibilidades de conseguir un mejor trabajo, qué sé yo. Tiene que haber un impacto con ese aumento de sueldo. ¿Se entiende? Voy a colocar otro ejemplo. Es importante que captes esta idea, te lo puedo preguntar en el final. Escúchame, por favor. Vamos a hacer otra negociación. Imaginemos que estemos negociando con ustedes con respecto al examen final. Y ustedes me dicen, sí, profesora, que no sea individual, que sea grupal, bla, bla. Estamos en esa negociación y yo digo, ok, el examen final va a ser grupal. El beneficio que tú has obtenido, el beneficio que has obtenido es que se logró. El examen será de manera grupal. ¿Cuál sería el resultado? Invéntalo, por favor. ¿Cuál sería el resultado de esa negociación? Ya dije cuál es el beneficio. Quiero que tú me digas cuál es el resultado. Pregúntame si no queda claro, yo te lo vuelvo a explicar, no tengo problema, chicos, ¿no? Menor carga y acceso a una mejor, ya, perfecto, esa podría ser, por supuesto, un mejor resultado en el trabajo, dice, porque es de manera grupal, así es. ¿Te das cuenta? Es el impacto.
Por ejemplo, si yo fuese una alumna pues floja, una alumna ociosa, una alumna que no quiere hacer nada, diría, pues, el resultado es, qué rico, les invito un almuerzo a mis compañeros y ya está, yo no hago nada. Me pongo a ver mi tele. Allá, ese es el impacto para esa persona. Entonces, esa es la diferencia entre el beneficio y el resultado en la teoría de los juegos. ¿Correcto? Si se ha entendido, vamos a la pregunta del examen que te hice por error, pero que ahora que tú la vas a, que ya conoces la teoría, vas a poder contestar. Era la pregunta 3. En la pregunta 3, que va justamente relacionada a la teoría del juego, ¿cuál sería la alternativa correcta para ustedes? ¿Cuál hubieran marcado? ¿Faltan datos? ¿Qué pasó? ¿Cuál hubieran marcado, chicos? En la pregunta 3, ahora que ya tienen la teoría. La respuesta correcta, Javier, muy bien, sería la B. Se puede estudiar en un lugar de prestigio, ¿ya? Porque el que le paguen sus estudios estaría relacionado con el beneficio, no con el resultado, Alonso. ¿Correcto? Cuando hablamos de mecanismos para solucionar los conflictos, hablamos, por ejemplo, de la mediación. Ya hemos hablado de lo que significa un mediador. Un mediador es aquella persona que se pone en el medio de las dos personas que están negociando y que no pueden negociar porque tienen choques, porque rozan, porque discuten, porque están centrados en las posiciones, no pueden llegar a una negociación o no quieren llegar a una negociación. Para eso viene un mediador, que es una persona que se aleja, totalmente imparcial, ¿correcto? Que se aleja y que puede ver el problema o el conflicto de manera distinta. Y puede ayudar, porque ahí va su objetivo, ayudar a encontrar una solución a ambas partes. Ese es el mediador. Cuando no se puede a través de un mediador llegar a una solución, has escuchado hablar de la conciliación, que es otro mecanismo de solución. No sé si habrás escuchado la conciliación, que incluso antes del juicio te obligan a ir a una conciliación en algunos temas particulares. Tú tienes que ir a una conciliación. Hay un conciliador, una persona que busca llegar a un acuerdo y plantea ciertos acuerdos a los cuales se podría llegar y ustedes, dos personas, tienen que conciliar y aceptar ello. Pero puede pasar que no lleguen a una conciliación, que digan no estoy de acuerdo y la otra persona también se cierre, están cerradas las dos, no se llega a ningún acuerdo, entonces la conciliación se cae, como se dice, no funciona. Otro mecanismo de solución de conflictos se le conoce como arbitraje. Y aquí en el arbitraje es importante que conozcas sus características, porque cuando uno va a un arbitraje, te entregas a ese árbitro. ¿En qué sentido te entregas? Porque lo que él decida, no hay vuelta que darle, no hay apelación que valga. En un arbitraje, ambas personas están de acuerdo con que otra persona tome la decisión, basado en objetividad, basado en información que cada una de las partes le va a entregar. Esa persona ha estudiado y va a estudiar el caso para tomar una decisión, pero lo que él decida, eso se acepta a regañadientes si quieres, pero se tiene que aceptar porque tú de manera voluntaria has decidido ir a un arbitraje, porque confías en esa persona, además que tiene prestigio y que tiene conocimiento del tema, etcétera, pero al arbitraje se llega para poder acatar lo que ese árbitro decida. ¿Correcto? Son algunos de los mecanismos de solución de conflictos más conocidos: mediación, conciliación y arbitraje.
Estimados, preguntas. Porque acá viene la noticia triste. Seguramente vas a llorar el día de hoy, pero el curso ha terminado. Hemos realizado todos los temas del curso de comunicación. Profesora, pero todavía nos quedan semanas, porque la siguiente semana estamos de vacaciones, ¿no es cierto? No hay clases, pero todavía nos quedan semanas. Esas semanas son netamente de exposiciones de examen final, que es justamente lo que te voy a explicar ahorita. El examen final es una exposición de 15 minutos por alumno, ¿correcto? 15 minutos por alumno, según la fecha que vamos a pactar el día de hoy. Te explico de qué se trata la exposición. Son 15 minutos, pero una vez terminada la exposición, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Cualquier alumno puede preguntar. Si no hay pregunta de los alumnos, pregunta a la docente. Yo les voy a hacer preguntas a la persona que ha terminado de exponer. Esas preguntas son valiosas, señores. ¿Por qué? Porque van a ayudarte para que tú puedas tener una mejor nota, ¿correcto? De parte de la docente me van a ayudar para ver si tú realmente manejas los temas que hemos visto en clase, si tú manejas el tema de la exposición que estás dando, pues son importantes las preguntas. Y son vitales para ustedes también porque el alumno que hace una pregunta bien elaborada a su compañero tiene un punto a favor. Entonces, preguntas bien elaboradas, eso significa que tienes que leer el material para que puedas hacer una pregunta que relacione los conceptos que hemos visto en clase a tus compañeros que van a exponer. ¿Correcto? 15 minutos de exposición y ronda de preguntas. Además, se entrega evidentemente el PowerPoint que tú vas a presentar con todo el caso que vas a traer, que yo te voy a explicar ahorita de qué se trata, pero tú vas a traer tu PPT con toda la información del caso que has investigado. Y el tema del trabajo en Word es opcional. ¿Por qué digo que es opcional? Significa que si gustas lo entregas, si gustas no. Profesora, entonces nadie lo entrega. Es que depende de cada alumno, porque puede pasar que tú has investigado el caso y que tengas mucha información bien trabajada, bien analizada, pero el tiempo de exposición, como son 15 minutos, de repente te queda muy cortito el tiempo y tienes muchas más cosas que decir. Entonces, si es así, en el trabajo en Word yo voy a poder revisar lo adicional que tú has podido trabajar y que no te ha dado el tiempo para exponer. ¿Correcto? Tú me avisas, profesora, yo voy a entregar un Word, ok, lo envío. El Word y el PPT se entregan el mismo día que tú expones. Hasta ahí tienes plazo para entregarlo. ¿Correcto? Sigo explicando. ¿De qué se trata esta exposición? Esta exposición se trata de lo siguiente. Tú vas a escoger un caso, el que quieras, un caso, un conflicto en la farándula, un conflicto político, un conflicto social, un conflicto de sindicato con una empresa, un conflicto familiar, un conflicto, el que tú quieras. No es que si hago un empresarial tengo más nota que si hago un conflicto familiar. No. Acá lo importante es el análisis que tú vas a hacer. Puedes escoger el conflicto que quieras. Es más, el conflicto si quieres lo inventas. No tengo problema con que sea inventado, que sea real, que sea de una película, que sea de una serie, que sea de una novela, de un libro. No importa. Tú escoge el que quieras y analizas todos los conceptos vistos en clase, los vas a analizar a través de ese conflicto. Yo te estoy presentando acá un bosquejo. El terreno de la abuela. Acá te estoy presentando un bosquejo de esquema. No tiene que ser idéntico. Te estoy ayudando con este esquema, pero tú le puedes añadir muchas más cosas a este esquema, porque es tu trabajo final, es tu nota, es tu valor agregado como alumno. Entonces tú le puedes agregar más cosas acá. Primero me vas a contar de qué se trata este conflicto, porque de repente es un conflicto conocido, de repente no. Tú me vas a explicar el detalle, quiénes son las personas involucradas, los antecedentes. Ya hemos visto esos temas ahí en clase. Antecedentes, consecuencias, personas involucradas, cuál es el conflicto, cómo se da, cuál es el origen, qué pasó. Me cuentas un poco de qué se trata, cuál es el tipo de conflicto. Es un conflicto intrapersonal, interpersonal, intragrupal, están todos mezclados, tienen elementos cognitivos, emocionales, conductuales. Todo lo que hemos visto en clase, tú me vas a ir contando en qué fase del conflicto está, cómo fue escalando.
Es decir, pasó de una incomodidad a una insatisfacción, hubieron incidentes, ya están en crisis, no llegaron a la crisis, qué pasó, cómo se ejecutó. Todo el tema de ese conflicto me lo vas a explicar en una exposición. Cómo se llegó a una negociación, cómo se dio la negociación, qué etapas, cómo se prepararon para la negociación, cuál fue el objetivo, la misión, el plan, cómo se trabajó, cuál fue el perfil que escogieron, perfil agresivo, se llegó a una solución, sí, cuáles fueron los acuerdos, no se llegó a una solución y cuáles fueron las razones por las cuales no se pudo llegar a una negociación, por esta y esta razón y esta otra. Quiero que tú no solamente me cuentes el conflicto, sino que analices la información. Profesora, los acuerdos fueron tal, pero yo he estado analizando que se pudo llegar a mejores acuerdos. Por ejemplo, han podido hacer tal cosa, sin embargo no se logró por tal o cual. Quiero que te involucres y que no solamente me cuentes el conflicto. En internet vas a encontrar muchos conflictos. Yo también tengo internet. No copies, pegues y simplemente repitas la información que ya está en internet. Involúcrate con los conceptos que hemos visto. Es tu nota, es importante que lo hagas. Entonces tienes toda la información ahí. Todo el salón tiene mi celular, mi teléfono, tienes mi correo electrónico. Si durante la semana que vas a ir trabajando esto tienes dudas, tú me escribes, profesora Giselle, tengo esta duda, en esta parte pasa tal o cual cosa, no sé si poner estrategia, qué pasa con esta táctica, qué pasa. Pregúntame lo que quieras durante la semana, tienes toda la apertura para preguntarme al celular, al correo, como tú quieras, para consultarme cualquier duda que tengas respecto al trabajo que ya estás haciendo. Entonces, hay que considerar los temas vistos durante el curso en el trabajo de investigación que tú vas a hacer, que puede ser el conflicto, como te digo, de cualquier tipo. No importa el que escojas, no es que tiene más nota el que escoge un conflicto del sindicato, del LAN, y el que escoge a Magali Medina con, no sé, Paolo Guerrero tiene menos nota porque es de farándula. No, señores, no importa el conflicto que escoges. Lo importante es que tú analices y te involucres con todos los conceptos vistos. Agarras un conflicto y vas revisando tu material, tu PPT. ¿Dónde identifico esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Esto dónde lo saco? Y vas ahí sacando toda la información. ¿Queda claro el trabajo? Porque ahora tenemos que dar las fechas, pero ¿queda claro el trabajo de qué se trata? Por favor. ¿Tienes preguntas? Repito, ese es un bosquejo, señores, no tiene que ser exactamente igual, es un bosquejo, tú agrégale lo que tú consideres, cada alumno va a tener una exposición diferente, va a tener un valor agregado. Te estoy mandando la imagen al chat para que la puedas de ahí rescatar. Cada alumno tiene que colocar su valor agregado, claro está, ¿no? Dicho esto, hay 3 semanas de exposición, ¿correcto? En cada clase pueden haber 3 alumnos para que expongan, para que me dé tiempo de hacer las preguntas, de escuchar la exposición con detenimiento. Tienen que haber 3 alumnos por fecha. Tú escoges en qué fecha ir, ¿correcto? Si no logramos un acuerdo, lo que va a pasar es hacer un sorteo, ¿ya? Tiene su pro y su contra, ir primeros, ir segundos, ir terceros, tiene su pro y tiene su contra, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes están enfocados en su tema de tesis, quizá ir a primera fecha te libere ya del curso y puedas continuar con los otros cursos, quizá ir en fecha 2 o en fecha 3 te dé más tiempo de preparar, ustedes dirán. Entonces, antes de regresar al esquema y me puedas hacer alguna pregunta, voy anotando acá los apellidos. Me van indicando, profesora, yo soy Jonathan Espinosa, quiero ir a primera fecha, segunda, tercera, voy escuchando y voy anotando. Jonathan Espinosa, ¿a qué fecha vas? Me indicas, por favor. Alonso Mandujano. Lo pueden colocar en el chat. El trabajo es individual, ¿ah? Cemento Ponce, ¿a qué fecha? Ahí está, Samané, va 13 de agosto. Ok, muchas gracias, Samané.
Sin más, por favor. Gracias, Alonso. Alonso Isaac, perdón. Tres alumnos por fecha. Bueno, hay una fecha en que van a haber 4. Señores, por favor, los escucho, los leo. Profesora, ¿me escucha? Nicole, Lizar. Sí. En la segunda fecha, el 13 de agosto. Perdón, ¿tu apellido cuál es? ¿Lizarme? Mandujano. Ah, Mandujano, Mandujano. Perfecto, gracias, Alonso. 13 de agosto también va Espinosa. Ya, chicos, al 13 de agosto ya nadie más puede ir. Pueden escoger primera o pueden escoger tercera fecha. Sandoval, Javier, Emerson Ponce, me indican por favor. Gracias. ¿Quién más, por favor? Nicole. Si bien es cierto, las fechas estamos estableciéndolas el día de hoy, es decir, el 6 de agosto, el 13 de agosto, el 20 de agosto, si algún alumno tuviese alguna dificultad, voy a inventarme un ejemplo. Si, por ejemplo, a Lizarme le toca el 20 de agosto, pero el 20 de agosto en el trabajo le han planificado un tema, no va a poder el 20 de agosto, lo que podemos hacer es adelantar la fecha. Entonces, profesora, me toca el 20 de agosto, pero por favor quisieras poner el 19, el 18, quisieras poner mañana mismo, profesora. Yo no tengo ningún problema en escucharlos mañana, pasado, el 1 de agosto, el 13, el 5. Adelantamos tu fecha, ¿correcto? Tú me indicas y me coordinamos por el teléfono, me dices, profesora, puedo tal el domingo a las 7 de la mañana, el sábado a las 10, a las 2 de la tarde, el viernes, no tengo problema, coordinamos. Y si coincidimos en el horario, yo me puedo dar ese espacio para escuchar tu exposición. Es tu exposición final, no te puedes quedar sin notas, ¿correcto? Pero si tú me dices, profesora, el 20 de agosto no puedo, puede ser en septiembre, ya no, pues en septiembre ya estamos todos de vacaciones, ya pasó las exposiciones, ya no se puede hacer nada. Entonces, repito, lo que se puede hacer, y te doy esa apertura para hacerlo, es adelantar tu exposición. Cuando tú quieras, coordinamos y hacemos tu exposición para poder escucharte esos 15 minutos y hacerte las preguntas. ¿Ya? Es importante no solamente que prepares tu exposición, sino en esa preparación de tu exposición tú vas a ir estudiando, porque tienes que ir jalando los conceptos para poder ir colocándolos en tu trabajo. Entonces, eso también es un estudio, porque yo te puedo preguntar de cualquier tema del curso relacionado con tu exposición, ¿no? Porque es un examen final. Está Lizarme ya para fecha 20. Me falta una persona para fecha 20 y los demás van a primera fecha. ¿Correcto? Ojo, no abandonen la primera fecha, que es de una vez, ya terminas el curso y te dedicas a tu tesis. Así que no está mal ir en primera fecha. No es fácil estar en primera fecha, yo lo sé, pero también considero el tema de que estás yendo a primera fecha y te has tenido un poco menos de tiempo para preparar tu examen. Ponce, ¿dónde vas? ¿A qué fecha? Entonces estarán conectados. Si no, lo tendría que hacer por sorteo. Mi papá ya me contestó, Lizarme también me contestó. No sé si tienen dudas, señores. Antes que termine la clase, pregúntenme, por favor, si tienen alguna duda respecto al examen. A todos los que están conectados ya me han contestado. Lo demás entonces va a ser por sorteo. Voy a hacer por sorteo quién va a ir a tercera fecha, ¿ya? Voy a hacerlo por sorteo y los demás van a ir a primero. Estoy haciendo acá con ustedes.
La que salga aquí va a ir a tercera fecha. Alguien podría contactarse con sus compañeros, de repente no quisiera obligarlos a ir a una fecha que todavía no están preparados o no desean. Todos tienen mi celular, sin embargo lo voy a volver a dejar aquí en el chat. Los que están conectados, Cristian, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al examen? ¿Todo claro? Mi celular por si acaso. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? Ya. Voy a colocar en la primera fecha la primera persona de la lista, Cóndor, y los demás van a ir a primera fecha, ¿ya? Si hay algún cambio que me quieran hacer, ustedes me avisan y no hay ningún problema. Perfecto, Javier. Vamos a poner aquí, ¿quién está quedando? Nicole. Sí, Alonso, ¿tienes una pregunta? Ah, ya, Nicole va a la fecha 20 de agosto. Ok, no hay ningún problema, entonces estamos cambiando. Nicole para y a Cóndor lo vamos a pasar acá. Perfecto, gracias. Listo, estimados, entonces si no hay ninguna duda, que tengan una muy buena semana de vacaciones, que descansen, que pasen unas bonitas fiestas y nos reencontramos ya directamente para las exposiciones. Si bien es cierto no te toca exponer de repente en la primera fecha, todavía no te toca, te pido que leas, que revises el material para que puedas hacer las preguntas. En primera fecha, a Cóndor, a Ponce, les puedas hacer las preguntas y puedas ir ya teniendo puntitos extras, que siempre son importantes también. Ya, entonces revisa el material, así no te toca exponer en la primera fecha. Muchas gracias, señores. Muchas gracias además por el tiempo compartido en clase. Ha sido un salón pequeñito que a veces han tenido dificultades para entrar, para conectarse. Lo entiendo, lo comprendo, chicos. Sin embargo, yo les agradezco mucho por el ciclo. Y me estoy despidiendo porque ya en las exposiciones seguramente vamos a exponer preguntas y el tiempo se va a ir muy rapidito. Pero aprovecho para desearles muchísimos éxitos. Yo sé que es su último ciclo, que les vaya muy bien en la presentación de su tesis, que los debe tener estresados, pero que seguramente va a ser exitoso. Prepárense bien para la ronda de preguntas también de su propio jurado. Y ya no los voy a ver de manera presencial porque seguramente ya ustedes estarán pues en el trabajo, pero seguramente me los voy a encontrar en el ámbito laboral, estoy segura, y voy a acordarme de sus apellidos cuando los vea por ahí o los entreviste para algún trabajo. Así que nos vamos a encontrar en el mundo laboral, estoy segura. Que les vaya muy bien, éxito, chicos. Pónganle punch a su carrera, por favor. ¿Ya? Sí, que no sé si lo mencionó, pero sí, pregunta Isaac, que les vaya muy bien, chicos. Voy a contestar la pregunta de Isaac. Viene por ahí. Ah, es opcional.
El tema de la cámara es opcional, no los obligo a que tengan cámara. Si gustan, prenden su cámara, es parte también de su performance en la exposición, pero no es obligatorio, Isaac. No es obligatorio. Lo que más me interesa de su exposición es el análisis que ustedes puedan hacer, que me demuestren que manejan los conceptos que hemos visto en clase. ¿Ya? Bien, chicos, muchas gracias. Que tengan buenos días, que descansen en su semana y nos reencontramos el 6 de agosto para sus exposiciones. Les agradecería muchísimo me ayuden comunicándole a Cóndor, a Ponce y a su compañero que sus exposiciones son en la primera fecha. Que cualquier duda me pueden escribir, ahí está mi número de celular. Les agradecería muchísimo eso, que me ayuden. ¿Ya? Muchas gracias, señores. Tengan buenos días.